Los primeros humanos creían que la Tierra era plana y todo en el universo giraba alrededor de ella. Luego descubrieron que la Tierra se mueve alrededor del Sol a causa de la gravedad. Estos descubrimientos hacen que el tamaño del universo sea más grande de lo esperado. Pero antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y síguenos para que puedas estar bien informado de lo que ocurre a tu alrededor. Los nuevos métodos de observación de los científicos e investigadores de la época hacían prever que estaban equivocados en muchas cosas. Todo lo que nos rodea es de dimensiones inexplicables y allí, afuera, está lleno de objetos desconocidos que giran entre ellos. Además de todo lo que hay ahí, hay que añadirle las enormes distancias que hay entre los cuerpos celestes. El universo observable es tan grande que lo que observamos ahora desde la Tierra puede ser que ya no exista. Eso es porque la velocidad de la luz ha llegado a nuestro planeta, pero quizás está a 5.000 millones de años luz. Este es el universo que vemos. Pero, ¿qué hay más allá? Saber qué hay más allá del universo que nosotros podemos ver no es tarea fácil. El universo observable es una esfera donde nuestra galaxia está en el centro. La distancia entre la Tierra y el borde del más allá es de 46.000 millones de años luz. Con esta cifra podemos saber que el universo mide 92.000 millones de kilómetros. A todo esto sabemos que el universo sigue expandiéndose a una velocidad inigualable. Al ser así, nosotros nunca podremos ver el fin del universo, ya que lo que podemos ver a más de 46.000 millones de años luz nunca va a llegar a la Tierra y nunca lo podremos ver, ya que todo sigue expandiendo. Entonces, ¿qué hay en el borde del universo? Aquí es donde el telescopio espacial James Webb entra. ¿Qué es el James Webb? Es el próximo y principal observatorio espacial para los astrónomos de todo el mundo, diseñado para expandir los éxitos científicos del telescopio Hubble. El James Webb es una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos, NASA, Europa, ESA y Canadá, CSA. Es el mayor telescopio jamás enviado al espacio y en su diseño, además de un espejo de 6.5 metros de diámetro, destacan los 4 instrumentos científicos de última generación diseñados para captar la luz infrarroja del universo invisible al ojo humano. Gracias a esta sensibilidad sin precedentes, podrán mirar hacia atrás en el tiempo hasta de 13.500 millones de años para ver las primeras galaxias que nacieron después del Big Bang explosión que se dio origen al universo y su evolución. Además, podrá observar planetas de nuestro sistema solar y los que orbitan otras estrellas. Ofrecerá una vista inédita del universo con unos ojos desconocidos hasta ahora, lo que podría reescribir la astronomía o parte de ella. ¿En qué se diferencia de Hubble? Entre ambos hay diferencias tecnológicas fundamentales. Las más importantes son su capacidad de observar el universo en el espectro infrarrojo, mientras que el Hubble está centrado en la luz visible y el gran tamaño de su espejo primario, 6.5 metros de frente a 2.4, que le permite observar más lejos en distancia, lo que supone más atrás en el tiempo. Otra gran diferencia es su escudo solar, formado por 5 capas de Kapton y del tamaño de una pista de tenis, para evitar que el sol incida en él y poder así operar a 230 grados. Hubble lleva 31 años operando, pero James Webb tendrá una vida aproximada de una década marcada por el uso del combustible para corregir y mantener su órbita. Además, al estar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, no son posibles misiones tripuladas para repararlo o actualizarlo. Tras el lanzamiento, comienza una fase que algunos expertos han calificado como la parte más crítica. ¿Por qué? Es tan grande que no cabe en ningún cohete. Por eso, se ha tenido que lanzar doblado como si fuera una figura de papiroflexia y deberá desplegarse mientras viaja a su destino. James Webb es el telescopio más potente puesto en el espacio y también el más grande. Tiene 8 metros de altura y el escudo solar mide 21,2 por 14.2 metros. El espejo principal, hecho de berilio, está formado por 18 hexágonos de color amarillo, y eso es porque están recubiertos de una finísima capa de oro, el material que mejor refleja la luz infrarroja, que es la que observará en el telescopio. El escudo térmico que protege a James Webb del calor, así como de la radiación infrarroja del Sol, la Tierra y la Luna, es como tener una protección solar de SPF 1.000.000, equipado con 4 instrumentos científicos: las cámaras, espectógrafos y coronógrafos NIRSPEC,
NIRCam y NIRSS, que cuentan con colaboración española. El sucesor del mítico telescopio Hubble permitirá descubrir nuevos exoplanetas e identificar su composición química. El telescopio espacial Hubble, en antecesor del JWST, está a unos 400 kilómetros de altura, pero el nuevo telescopio se colocará a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. El motivo principal es que James Webb va a operar en el infrarrojo y no en el espectro de luz visible, como Hubble, es decir, que va a observar objetos que están más fríos y por lo tanto es mucho más sensible. La luz infrarroja que emite nuestro planeta lo dejaría ciego. Además, para hacer bien su trabajo, debe estar en una órbita estable. Por eso se ha elegido uno de los puntos Lagrange, el L2, donde las gravedades del Sol y la Tierra se equilibran y que proporciona las condiciones de aislamiento térmico y estabilidad necesaria. El hecho de que esté tan lejos implica que no podrían enviarse misiones de reparación o sustitución de componentes. Es cierto, pero hay que tener en cuenta que el Webb no está diseñado para que se hagan reparaciones. La posibilidad de un fallo es parte de los retos de la misión. Hay muchos puntos críticos y esa es la principal razón de que se haya tardado tanto en terminarlo. Se ha probado todo 1000 veces en la Tierra y hay sistemas que son redundantes, están duplicados, de modo que si alguno falla, se puede seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo tardó el telescopio en llegar a su posición operativa? Pues tardó un mes. Durante ese tiempo, de camino se hicieron todos los despliegues, el parasol, las antenas, los espejos, y se fueron encendiendo todos los sistemas. Una vez allí, pasarán otros 5 meses de pruebas en órbita, durante los que se comprobarán los instrumentos y que todo funciona como se espera. Uno de los mayores hitos tecnológicos del JWST es el parasol, el escudo térmico que una vez desplegado tendrá el tamaño de una pista de tenis. El Webb tiene un lado caliente y uno frío. El caliente está a unos 85 grados y el frío a menos 233. Ese aislamiento lo proporciona el escudo, que está hecho de un material sintético llamado Kapton. El parasol está formado por 5 capas de ese material, cada una más fría que la anterior. La primera, donde incide directamente el sol, es la más caliente. Una de las mayores dificultades del parasol es que hay que desplegarlo. Durante el viaje está plegado, por lo tanto, tiene que desplegarse, tiene que tensarse y las 5 capas tienen que separarse unas de otras. Fue un enorme reto probarlo en la Tierra, porque está diseñado para trabajar en el espacio, en el vacío y sin gravedad. Solo le diré que en plegarlo para el viaje, el equipo de ingenieros tardó cerca de un mes. El escudo tiene una serie de pequeñas perforaciones que son precisamente para que al plegarlo no queden bolsas de aire. El material además tiene que resistir el impacto de micrometeoritos sin rasgarse. El Hubble observó el universo en el espectro visible y llegó a ver una distancia de unos 12.000 millones de años. El Webb podrá mirar mucho más atrás, hasta unos 13.500 millones de años luz. El Big Bang se produjo hace 13.700 millones de años y verá, por tanto, el universo aún muy joven que el Hubble no puede ver. Verá las primeras estrellas y galaxias que se formaron y nos permitirá entender cómo todo evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy. Además de eso, podrá ver cómo nacen esas primeras estrellas y los primeros sistemas planetarios, rodeadas por densas nubes de gas y polvo. Efectivamente, porque las estrellas y los planetas se forman en el interior de grandes nubes moleculares que contienen mucho polvo, y con la luz visible no podemos ver a través de ese polvo, pero el Webb podrá levantar esa cortina de polvo y ver todo lo que hay detrás. Otra cosa importante es que el Webb podrá por primera vez estudiar atmósferas planetarias y quizás determinar si en algún exoplaneta hay vida. Sí, el Webb será capaz de identificar moléculas que son precursoras o indicadoras de vida, algo que ahora no se puede hacer. Y ya más cerca de casa, el JWST también podrá estudiar objetos fríos y oscuros dentro de nuestro propio sistema solar, como los lejanos planetas, enanos, cometas y asteroides. Habrá estudios de planetas como Júpiter y estudios sobre asteroides que se mueven muy rápido. Para localizarlos, el Webb usará un método diferente con el que haría crecer de forma increíble el censo de objetos conocidos en el sistema solar. Hay varias cámaras de infrarrojos y varios espectrómetros. NIRSPEC, por ejemplo, es un espectrómetro, pero puede estudiar la composición de cientos de objetos a la vez. NIRCam, por otro lado,
es una cámara de infrarrojos extraordinariamente sensible que será capaz de ver objetos muy lejanos en un universo profundo que antes no se podían observar. Será el instrumento que vea las primeras estrellas y galaxias. El Webb lleva una provisión de combustible que se usará para hacer correcciones en la órbita, es decir, cuanto más combustible se utilice, menos durará. Aunque la órbita en L2 es muy estable, requiere pequeñas correcciones de vez en cuando. Después de completar un paso crítico en la alineación de sus espejos, la NASA publicó la primera imagen nítida generada por el observatorio espacial. La protagonista de la prueba es una estrella que aparece con un rendimiento nítido, que según los ingenieros de la NASA es mucho mejor del esperado. Para llegar a esta etapa, todos los espejos Webb tenían que estar alineados en pequeñas fracciones del ancho de un cabello humano. El telescopio James Webb, que costó 10.000 millones y tardó 3 décadas en construirse, despegó desde la Tierra el 25 de diciembre de 2021 y emprendió su misión de buscar las primeras estrellas que alumbraron el cosmos y la encontraron. Al mayor observatorio de ciencia espacial del mundo todavía le faltan varios meses para estar listo y poder ver el universo como nunca hemos visto hasta ahora. Y de momento esto es todo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para estar más informado. Déjanos algún comentario si te apetece.